Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio del Consejo del Condado de Prince George's, en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. Según el Departamento de Educación, los niños menores que no tienen una educación preescolar adecuada pueden llegar hasta con 2 años de retraso a la escuela elemental, y la mayoría de estos niños son latinos. La buena noticia es que en el área metropolitana de Washington contamos con centros educativos diseñados para apoyar a las familias de bajos recursos y para fortalecer esta educación en la primera infancia. Hoy en Línea Directa vamos a hablar sobre la importancia de la educación preescolar y sobre los recursos que existen para nuestras familias. Saludamos a los invitados de hoy. Nos acompañan Esteban Morales, director del Instituto de Centronía, un programa de desarrollo de fuerza de trabajo que capacita a los maestros y administradores de la educación en la primera infancia. Y Rosalba Bonilla Acosta, directora de uno de los centros de educación infantil, Centronía, en el estado de Maryland. Bienvenidos a nuestro programa de Línea Directa. Y bueno, Esteban, comencemos por entender qué es exactamente la educación preescolar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación de la primera infancia? La educación preescolar incluye trabajar con niños de 0 a 5 años para desarrollar sus capacidades que lo van a hacer estar listo para la escuela. Cómo desarrollamos las áreas del lenguaje, la área socioemocional, la área cognitiva, las áreas físicas, cómo el niño se puede autorregular y realmente acceder al aprendizaje. La neurociencia nos dice ahora, las últimas investigaciones, que el 90% del cerebro del niño está desarrollado a los 5 años. Y ese 90% con esas capacidades y todas esas funciones básicas depende casi en un 100% de la calidad de la interacción que tenga el niño. Entonces, de eso se trata la educación preescolar. Rosalba, cuando hablamos de educación preescolar, exactamente qué es lo que se le debe enseñar a estos niños. Esteban lo menciona y es un dato, me parece sumamente importante. Cuando el 90% del cerebro ya está desarrollado antes de que ingresen al kinder, entonces, ¿qué es lo que se le debe enseñar? ¿Qué exactamente es lo que debemos hacer en casa? Correcto. Como Esteban dijo, los primeros 5 años del desarrollo del niño son fundamentales en cómo se desarrolla. Cuando un niño tiene la oportunidad de estar expuesto, ¿no?, a una educación preescolar, sea un centro o sea con una guardería, el niño se le prepara en muchas diferentes áreas. El niño está siendo preparado en su lenguaje, por ejemplo, cómo reforzamos que el niño converse mucho más, que pregunte mucho más, que sea curioso, se expone a las artes, a la música, a la tecnología, y también el niño se le prepara socioemocional, que el niño pueda resolver problemas, que el niño pueda estar en un grupo grande y que pueda relacionarse con todos los niños, que pueda ser independiente. Y basado en todas estas actividades, Esteban, ¿usted realmente cree, según su experiencia, que estos niños latinos sí están llegando preparados a la escuela elemental? No, no están, y por 2 razones. Yo creo que no están llegando preparados a la escuela elemental, y yo creo que la escuela elemental no está preparada para recibirlos, que es otra cosa. La demográfica ha cambiado mucho en Estados Unidos. Entonces, en estos momentos tú tienes un universo mucho más diverso de lo que era la escuela 20, 30 años atrás. Ahora, los programas de educación para preparar a profesores, falta mucho todavía que los preparen a todos los profesores en entender lo que significa el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y también en cómo ayudar a las familias que son culturalmente y lingüísticamente diversas del resto de la comunidad. Entonces, eso por un lado, yo creo que falta mucha preparación en los profesores, que el sistema no está listo para ello. Por el lado de los niños, yo creo que tiene que ver muchas veces en que los padres, si bien quieren que sus hijos aprendan inglés, no fortifican su idioma nativo. Acá lo importante es que el niño tenga un buen lenguaje, independiente del idioma que hable. Entonces, si tú hablas 10.000 veces mejor español que inglés, lo importante es que ese lenguaje sea el que desarrolles. Porque a la larga, cuando el niño transfiera su conocimiento de un idioma a otro, va a tener más que transferir si tú le has enseñado más palabras, más verbos, más preposiciones, si has escuchado un lenguaje mucho más elevado que un lenguaje básico. Entonces, los padres tienen que saber que
Ellos necesitan traspasar su cultura, necesitan traspasar sus valores, y en ese sentido no tiene nada de malo que trabajen, sobre todo a esa edad, solamente en español con los niños. Ahora, la escuela tiene que entender esto también. Los profesores tienen que saber que no porque ese niño no hable inglés significa que no sabe nada. Entonces, ¿cómo el profesor desarrolla estrategias para acceder al conocimiento que tiene el niño? Y eso debería ser en estos momentos algo que todos los programas de educación en este país deberían tener, y no está pasando tanto así. Si tuviéramos una educación preescolar adecuada, Rosalba, ¿cuáles serían las ventajas más grandes que veríamos precisamente en estos menores de edad, en los padres de familia y en las escuelas? Como dijo Esteban, el idioma es algo muy, muy importante. Cuando hablamos del idioma, no solamente hablamos de idioma, pero hablamos de cultura de la familia. Hay muchas familias en las cuales los niños no pueden comunicarse con sus abuelos por el idioma. ¿Cómo trabajamos con las familias en reforzar el idioma? ¿No? Y como hablaba Esteban, hay muchas familias que tenemos que tampoco hablan español. Entonces, ¿cómo le apoyamos como comunidad a esos niños en aprender en fortalecer el español, no solamente al niño? O sea, los servicios no pueden ser en realidad solamente al niño, tienen que ser servicios alrededor de la familia. Pero, por ejemplo, estos niños menores de edad, desde los 0 a los 5 años estamos hablando, que es la educación preescolar, cuando lleguen a la escuela elemental, si tienen una buena educación, si tienen padres comprometidos que les están constantemente enseñando cosas en el nivel y la medida que puedan, ¿esos niños van a estar en ventaja cuando lleguen a la escuela elemental? Absolutamente, van a estar en ventaja, porque usualmente los niños que no han tenido una experiencia preescolar, ya el momento que llegan a una escuela, el primer día que llegan a la escuela ya están retrasados en comparación a otros niños, digamos, anglosajones o otros niños que han tenido una experiencia preescolar. Ahora, hay una estadística que es alarmante, pero es una realidad y la tenemos que hablar, y es la deserción escolar. Nuestros niños o jóvenes latinos, ¿no?, son los que más desertan la escuela en todo el país. Si nosotros tuviéramos una educación preescolar, ¿no?, de calidad, adecuada, si pusiéramos más atención en la educación de la primera infancia, tal vez los números podrían ser diferentes, tal vez tendríamos jóvenes que terminen la secundaria, que vayan a la universidad, etcétera. ¿Se empieza desde tan temprana edad, Esteban? Absolutamente, absolutamente mejor prevenir que remediar después en el high school. Toma 5 a 7 años el proceso de adquisición de una segunda lengua. Entonces, si nosotros realmente partimos reforzando, empoderando a los padres, dándole una educación de calidad, donde los padres puedan desarrollar ese idioma nativo al máximo para que los niños tengan una buena base y puedan transferir y crear un buen inglés, y la escuela también, preparando a sus maestros para entender, no tan solo a los niños latinos, sino que a los niños de todos los países que no hablan inglés, y poder desarrollar las estrategias necesarias. Las investigaciones nos dicen que después de 5 a 7 años, cuando realmente el niño aprende este segundo idioma y es competente en él, sobrepasa al niño que es monolingüe. Sobrepasa y tiene un mejor desarrollo cognitivo, tiene mejores posibilidades para ir a la universidad. Hay un beneficio en aprender estos dos idiomas. Y definitivamente, como familias inmigrantes, ¿no?, que tenemos 2 idiomas, tenemos que resaltar este tipo de aspectos que nos benefician como comunidad. Dejemos de verlo como de un factor negativo, sino todo lo contrario. Hablamos español en casa, los jóvenes y niños están aprendiendo inglés y definitivamente van a tener un mejor futuro. En Línea Directa estamos hablando sobre la importancia de la educación preescolar, y aquí en el área de Washington hay un sinnúmero de recursos y programas que están aquí para ayudarnos a que nuestros menores tengan una educación de calidad desde que nacen hasta los 5 años, para prepararlos a la escuela elemental. Volvemos enseguida, es nuestro tema de hoy en Línea Directa. Ustedes no se vayan, ya regresamos.
Como padres de familia tenemos la responsabilidad y obligación por velar por la educación de nuestros hijos desde que nacen. Nuestro tema de hoy en Línea Directa es la importancia de la educación preescolar. Saludamos nuevamente a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Esteban Morales, director del Instituto Centronía, un programa de desarrollo de fuerza de trabajo que capacita a los maestros y administradores de la educación de la primera infancia. Y Rosalba Bonilla Acosta, ella es directora de uno de los centros de educación infantil Centronía en el estado de Maryland. Hemos hablado, Esteban, sobre la importancia y el rol fundamental que tienen los padres de familia en la educación preescolar, de los niños desde que nacen hasta los 5 años, antes de que vayan a lo que se conoce como el kinder. ¿Cómo pueden involucrarse nuestros padres de familia en esta educación preescolar desde, hablamos de la temprana edad? ¿Qué pueden hacer en su diario vivir, en su cotidianidad? ¿Cuál es su rol? Interactuar con sus hijos. Interactuar con sus hijos el mayor tiempo posible, conversarles mucho, describir el mundo para ellos. No importa que sea un bebé, tú le estás hablando, el bebé no te está respondiendo, pero está grabando absolutamente todo lo que tú estás diciendo. Hay que entender que el lenguaje ocurre en directa proporción con el lenguaje que tú escuchas. Si tú creces en un ambiente con un lenguaje pobre, tu lenguaje va a ser pobre. Si tú creces en un ambiente donde estás rico en palabras y diferentes formas de hablar, entonces tu lenguaje va a ser mucho más elevado. La situación de nuestros padres de familia muchas veces es que tienen 2 y 3 trabajos. En sus casos dejan a los hijos en el cuidado de terceros y cuando llegan a casa generalmente lo que hacen es encender la televisión y toman la televisión o los aparatos electrónicos ahora como las niñeras. ¿Qué le puede decir a los padres de familia para que cambien este pensamiento? Yo creo que el niño necesita explorar el mundo. La televisión es demasiado pasiva. El niño no puede ser un agente activo con la televisión. El niño descubre más cosas si está jugando con legos o jugando en el parque, escarbando en la tierra, en la arena, y en ese momento, cuando está haciendo cosas, el padre lo único que podría hacer sería nombrar estas cosas, describir lo que está haciendo, agregar lenguaje a ese mundo que está descubriendo. La televisión no lo genera a él como un actor participante de su propio desarrollo. Ahora, yo creo que a los padres hay que empoderarlos, porque no se les puede decir, oye, tú tienes que jugar con tu hijo sin conocer la historia que hay detrás. Hay que entender de dónde viene ese papá, hay que entender cómo fue la niñez de ese papá, cómo fue criado, y hay que buscar formas de llegar hasta él y después de ahí tú le puedes enseñar, mira, podrías hacer esto cuando vas al parque, o si el papá no sabe leer en español, le puedes decir, mira, le puedes contar la historia mirando las fotos y describirlo, o si la mamá está cocinando, le puedes decir, bueno, sienta al niño ahí que te ayude a cocinar y tú le vas explicando todo lo que estás haciendo, pero hay que desarrollar una relación con ese padre antes de convertirlo en un agente de cambio. Y precisamente eso es lo que ustedes hacen y es de los trabajos que más destacados en Centronía. Hablemos, Rosalba, de esta importante organización reconocida a nivel nacional y que en el área metropolitana de Washington atiende a más de 2.400 personas. ¿Qué es Centronía? Bueno, Centronía es una organización bilingüe multicultural y nuestro enfoque es en la educación de los niños, en fortalecer la familia y la comunidad. Como Esteban había mencionado anteriormente, la participación de los padres en la educación de los niños es crítico. Y sabemos, los estudios demuestran que cuando un padre está envuelto en la educación de su hijo, el niño se siente mucho más seguro. El niño en la escuela en general hace mucho mejor, ¿no? Y el padre, nuestra meta es que el niño se sienta que mis padres están velando por mi educación, ¿no? Que mis papás están listos. ¿Y cómo hacemos eso? Centronía, la meta es cómo trabajamos en conjunto, como Esteban había dicho, y cómo fortalecemos esa relación del padre al niño y la escuela. Ahora, Centronía comenzó en Washington, pero se ha expandido por el área metropolitana y provee un importantísimo servicio en el condado de Prince George's, donde, como sabemos, la gran mayoría de familias son latinas. Correcto. ¿Qué hacen exactamente en Maryland? ¿Cómo ha sido el desarrollo y la integración y cómo le han dado la bienvenida a las familias, sobre todo de bajos recursos, a este centro en Maryland? Yeah.
cuando cuando hicimos el estudio de Centronía, comenzamos en el Distrito de Columbia y vimos dónde había la necesidad mucho más grande, dónde habían muchos más niños sin servicios de preescolares. Y nos dimos cuenta que era en el área de donde está la línea de Montgomery County y Prince George's County. Centronía en Maryland da servicios a los dos condados, Montgomery County y Prince George's County. La demanda es increíble en términos de necesidades que tenemos en las familias. Es una cantidad de niños que están sin servicios preescolares, especialmente familias latinas. La familia llega, pide servicio al niño y una vez que el niño está registrado, los servicios son alrededor de la familia. No te puedes enfocar solamente en el niño, tienes que enfocarte en la familia y en la comunidad, en el desarrollo de la comunidad. Ahora mismo servimos aproximadamente 200 familias de los dos condados, niños. Tenemos una lista de espera increíble, la necesidad es increíble de servicios preescolares subsidiados. Y ustedes van mucho más allá, no solamente como explica Rosalba, se enfocan en el niño, en la familia, en la comunidad que los envuelve, sino también tienen el Instituto Centronía. ¿Cuál es la importancia, Esteban, de poder capacitar a estas personas profesionales en el sector de la educación? ¿Por qué tenemos que ir más allá y también comenzar por ellos para que entiendan precisamente el otro lado de las familias, ¿no? En el 2011, Centronía abrió el Instituto Centronía como tener un brazo armado de capacitación para profesores y maestros en el área de la educación preescolar. Partimos con iniciativas con nuestros propios profesores, nuestros propios maestros, y de ahí hemos ido un poco a expandir con iniciativas con diferentes centros de la ciudad de Washington. Tenemos en estos momentos, estamos trabajando con alrededor, yo diría, unos 20 centros en total, con más de 60 profesores, diferentes directores de escuela, en iniciativas que van de 0 a 3 años y de 3 a 5 años. El instituto está creando una plataforma nacional e internacional. Yo creo que hay un problema grande en el sentido de que, como lo conversamos al principio, la educación preescolar se convierte en el antídoto, en la prevención de todo esto. Se sabe que el cerebro del niño hay que trabajarlo a esa edad, pero es tanto lo que ha avanzado la neurociencia y que nos dice cómo aprenden los niños ahora, pero al mismo tiempo la preparación para los profesores no ha ido de la mano con la ciencia. Están los profesores listos como para hacer lo que se pretende que ellos hagan. Entonces, ¿cómo realmente capacitamos a nuestros maestros en las mejores prácticas en educación preescolar para que poder un poco llevar a todos estos niños que estén listos para la escuela? ¿Cómo les damos contenido para que entiendan lo que significa trabajar con un niño que viene de otra cultura y que habla otro idioma? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado muchos materiales de capacitación profesional. Lanzamos un libro el año pasado para trabajar con niños de 3 a 5. Estamos trabajando en iniciativas nacionales ahora que van de 0 a 3. Y la idea es que el instituto se convierta en una plataforma a nivel nacional e internacional para poder intercambiar cuáles son estas mejores prácticas y realmente ayudar a nuestros profesores a que puedan hacer este milagro de tomar a este niño y con esta interacción y convertirlo en un niño que sea exitoso. Aunque muchos de nuestros padres no lo crean o no lo entiendan, sí hay directa relación entre la educación preescolar y la deserción de los jóvenes en las escuelas. Si nosotros como padres de familia nos preocupamos porque nuestros niños desde que nacen tengan una educación preescolar adecuada, seguramente vamos a tener jóvenes que terminen el high school, que vayan a la universidad y definitivamente un mejor futuro. Nuestro tema de hoy, la educación preescolar y los recursos que existen en el área metropolitana de Washington. Con esto nos vamos a una breve pausa, regresamos en instantes. Un niño que tiene acceso a educación de calidad desde sus primeros años tiene más opciones de tener éxito en su vida. Y nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad por velar de la educación de nuestros hijos.
Vamos a hacer ejemplos concretos, Esteban, sobre lo que podemos hacer como padres de familia. Hemos hablado durante el programa sobre la importancia de involucrarnos como padres de familia en la educación de nuestros hijos desde que nacen hasta que van a la escuela elemental y mucho más, ¿no? Eso continúa hasta que crecen y prácticamente llegan a la universidad. Pero ¿qué podemos hacer cuando nuestros padres tienen 2, 3 trabajos, casi no tienen tiempo? ¿Qué podemos hacer en casa? En casa se pueden hacer muchas cosas. Cuando la mamá cocina puede nombrar los ingredientes que está usando al niño. Puede jugar con las frutas y decirle, mira, estas son todas frutas, vamos a ver la naranja, la manzana, a ver, comámonos la manzana, ¿cómo sabe? ¿Sabe amarga? ¿Sabe dulce? ¿Qué diferencia tiene con la naranja? Es más jugosa, tiene pepas, toquémosla, veámosla. El niño va a construir conceptos de acuerdo a las experiencias que tenga con esas cosas. Entonces, el rol del padre siempre es como proveer esta experiencia y hacer que esta experiencia sea significativa, que sea trascendental para el niño. El área de DC ofrece un sinnúmero de servicios que son gratis, como los museos, como el zoológico, que generan experiencias increíbles, donde el niño puede ver animales y el papá puede decir, oye, mira, ¿te fijaste? Ese es el tigre, oh, es como el gato que tenemos en casa, pero es más grande, pero a lo mejor el león, lo viste, también es otro gato. Ahora, ¿en qué eran diferentes? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Si el padre se involucra con la experiencia y va haciendo de esta experiencia el cómo generamos lenguaje y cómo generamos pensamiento, cómo hacemos que el niño aprenda a predecir, como que aprenda a anticipar y vaya juntando estas cosas, realmente estamos un poco ejercitando ese cerebro como músculo en las funciones que va a desarrollar después. Y hay que enseñarle a los padres a cómo jugar con sus hijos. Si el padre no sabe leer y escribir en español, no significa que no le puede contar una historia. Si tú te fijas bien, las civilizaciones antiguas eran siempre de una historia oral. Era la gente más adulta los que transmitían la cultura de una forma oral. Iban contando todas esas historias. El lenguaje tiene muchas caras. Lo importante es cómo lo desarrollas y cómo expones al niño. Y hablando, Esteban, de recursos gratuitos, de fácil acceso en nuestra área, son las bibliotecas. ¿Por qué muchas de nuestras familias han dejado de lado las bibliotecas? Hay siempre una en nuestra comunidad, ofrecen servicios gratis, el acceso, lo que podemos encontrar en una biblioteca es enorme. ¿Qué sucede en las bibliotecas? ¿Por qué no le envío un mensaje a estos padres de familia para que se vuelvan a enamorar y asistir con sus hijos a este tipo de lugares que son magníficos, ¿no?, para aprender? Bueno, hay programas, nosotros tenemos programas que desarrollan el trabajo de cómo leer un libro con los padres, diferentes clubes con los padres y que se les enseña cómo trabajar actividades en relación a este libro, pero yo creo que todo va en cómo tú haces sentir al padre importante en este proceso. Si tú como escuela, si tú como sistema escolar o como organización validas la presencia de ese padre, validas la experiencia que ese padre aporta, reconoces que ellos tienen algo que traen a la mesa y que van a trabajar contigo, yo creo que se les puede guiar en muchas maneras, pero muchas veces los padres se sienten aislados del sistema, el sistema no los considera, o el sistema asume cosas como mandar una nota en español a la casa que a lo mejor el padre no puede leer. Entonces la importancia es cómo te das un tiempo para entender que ese niño es producto de un ambiente, de una familia, y que si tú vas a trabajar con él, tienes que trabajar con todo este ambiente en general, y cómo vas empoderando a cada uno de esos miembros de esa familia que trabajen. Y ahora, ¿qué le podemos decir a los padres de familia, Rosalba, que muchas veces dejan el tema de la educación en manos de la escuela y en manos de los maestros? ¿Creen que tal vez de su parte no hay un rol fundamental? No, eso es como cuando se habla de educación, es allá le enseñan todo. El maestro es el que se encarga de mostrarle los colores, los números, etcétera. ¿Qué le puede decir a los padres de familia para que cambien este pensamiento? Correcto. Eso tiene mucho que ver con la parte cultural. En muchos países la educación es la responsabilidad de los maestros y el padre no tiene un rol, por decir, en esa parte de educación. No en este país. En este país es muy importante que el padre se sienta, el padre es el primer maestro del niño. Y los sistemas de educación es para apoyo al padre. Entonces es importante que el padre se sienta cómodo
y cómo podemos fortalecer la comunicación entre el padre y la escuela. El padre tiene que ser un poco más persistente en esa área. Y sabemos que hay, por ejemplo, hay escuelas que, como padre, yo soy una madre de familia, cuando mis hijos estaban pequeños, la escuela yo me sentía intimidada de poder por ciertos sistemas que hay en las escuelas, ¿no? Entonces es importante ser persistente como padre, ¿no? Es ser persistente, estar envuelto y envolverse en la educación de su hijo. Primero es fortalecer la relación con el maestro. Es importante que sepa que yo soy la mamá de, yo soy el papá de, estoy interesada, por favor comunícame, eso es importante. Y pedir en las escuelas, ¿no? Especialmente en las escuelas, los programas preescolares, creo que nosotros hacemos un trabajo bastante fundamental. Centronía, por ejemplo, nuestras puertas son abiertas. Nosotros desde el momento que llegan los padres hacemos una entrevista de cómo Centronía está aquí para apoyarle a usted. Usted nos dice cuáles son sus metas, qué es lo que quiere para su hijo, nosotros estamos aquí para apoyarle. Y les preparamos cómo ser la persona que su hijo vea, mi papá, mis padres están aquí, mi madre o mi padre o mi abuela, quien sea, el miembro en la familia está aquí para apoyarme. Entonces, ¿cómo creamos, no? Hay mucho trabajo que tenemos que hacer, especialmente en el área de las escuelas, que los padres se sientan cómodos. No es que los papás no quieran participar en la educación de sus hijos, es simplemente hay papás que a veces la primera visita a la escuela puede ser una visita negativa, no se sintieron bienvenidos, ¿no? Entonces eso ya en sí te pone un alto, ¿no? Hay que guiar a los padres de familia definitivamente para que se involucren. Y eso lo hacen ustedes, ¿no? Centronía. Correcto. Los felicitamos por su trabajo. En este programa hemos conocido mucho sobre lo que hace Centronía, pero también hay un sinnúmero de recursos, ¿no? Y hay centros educativos que están ahí en toda el área metropolitana de Washington y han sido diseñados específicamente para ayudar a nuestras familias latinas, porque la educación tiene que ser realmente una obligación, ¿no? Como padres de familia debemos obligar a nuestros hijos a que asistan a la escuela, sí, porque es la única herramienta, la única vía que tenemos para mejorar no solamente los niveles de pobreza, sino darles una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Perfecto. Con esto nos despedimos, le damos las gracias a Rosalba y a Esteban por habernos acompañado en nuestro programa de Línea Directa, a ustedes en casa también. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante que es la educación de la primera infancia. Ya lo saben, los niños desde que nacen hasta que van prácticamente a la escuela elemental, desde los 0 hasta los 5 años. Nosotros, los padres de familia, somos los primeros maestros de nuestros hijos. Así que aprovechemos cada una de las situaciones que tenemos en casa y fuera de casa para enseñarles cosas, porque es la única manera como los podemos preparar para que tengan éxito en su vida. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.